¿Quién fue Aníbal Gordon? Bueno, un delincuente común que luego se transforma en un personaje de la represión, tanto paraestatal, el 73-76, como en la dictadura militar, pero básicamente era un delincuente común en su origen. Estamos hablando con Marcelo Larraqui, periodista, historiador y reciente novelista, flamante novelista, autor de Gordon, una novela que aborda a este personaje, a diferencia quizás de los libros anteriores como el de Galimberti junto a Roberto Caballero y el de López Rega, que si bien había recursos literarios, digamos, se valían de recursos narrativos en esos libros más históricos, pero básicamente se presenta como una novela. ¿Qué te llevó a elegir ese formato para contar este personaje y esta época? Bueno, para esta novela yo investigué 4 años. No es que es algo que... Sí, yo investigué y luego me desprendí de la investigación como para tener una voz más libre para el momento de escribir, ¿no? Además, como el libro toma mucho de la banda de delincuentes, eh, por momentos gángster, por momentos marginales, siempre a la espera o a la búsqueda de un gran robo. Bueno, de hecho el libro empieza con el robo al Banco de la Patagonia. Me parecía que el personaje tenía aristas para una novela, no solamente para el dato histórico o la investigación histórica, que es mucho más con protocolos más ordenados, de los cuales son difíciles de saltearse, ¿no? Entonces me daba una narrativa mucho más abierta, pero bueno, con el respaldo de la investigación siempre. En la historia toma el personaje en el año 70-71 y culmina en el 73 cuando es liberado como preso político el 25 de mayo en la Asunción de Cámpora y ahí empieza el involucramiento con los servicios de inteligencia, que es la historia que por ahí una conocía. También, ¿qué te llevó a tomar esta especie como de precuela, ¿no? Del personaje que después todos vamos a conocer? Claro, porque no era desconocido. Bueno, sigue siendo desconocido, creo, para las nuevas generaciones. Lo que tiene interesante es que él a los 40 años roba un banco como un hombre de familia, con sus hijos, vive en un pueblo como Pantalla, eh, considerado muy buen vecino. O sea, perdón, un poco grande también para meterte de malandra, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el expediente. Digo, por primera vez aparece ahí. En las otras veces no. Tenía 2 robos de auto a los 18 años. Después, como hay un silencio en los expedientes, que seguramente robaba en el contrabando, pero no tenía causa judicial. Este hecho fue notable, el mayor robo de la historia de un banco en la Patagonia. Y bueno, y justamente el hecho que fuese más grande también se involucra en la nueva generación de militantes que están en la pelea política, en el 71, 72, 73, le da como facultades que otros no tienen por inexperiencia, ¿no? Entonces le sirve a alguien mayor para golpear una puerta y le crean que es un coronel, ¿no? Y no un muchacho de 25 años que quiere hacer alguna tropelía. Entonces lo convocan a Gordon porque sabe que, además de la experiencia de calle, el tipo vive el arte de la simulación, ¿no? Y me parece que Recorte marca un poco el quiebre también. Es decir, el libro habla mucho de la violencia política, del inicio de esa etapa de la violencia política, y me parece que a mí me gustaron siempre los personajes que estaban ocultos en algún lado, de golpe aparecen y después vuelven a desaparecer. Pero yo cuando trabajé con Galimberti tuvo su vida pública hasta los 23, 24 años. Después del 73 no se sabía nada de Galimberti. ¿Por qué? Porque eran tiempos de clandestinidad, no salía en los diarios. Cuando empezamos a trabajar con Roberto en el año 98, 99, todo el mundo se acordaba de Galimberti como líder de la JP. En el caso de Gordon, se lo recuerda por el secuestro de Kelly en el año 83. Es decir, nadie va a recordar lo del Banco de la Patagonia, pero sí él fue muy respetado en la cárcel con los presos políticos por ese robo. ¿Por qué?
y porque él estaba con militantes del ERP en la cárcel, en Devoto. Entonces le preguntaban, ¿vos por qué estás preso? Bueno, yo porque robé un banco. Y bueno, y el militante del ERP le decía, yo también estoy preso por robar un banco. Entonces daba cierta empatía, de alguna manera, tener un delincuente que robaba un banco, ¿no? De todos modos, perdón, ahí es interesante, coinciden dos ladrones de bancos, pero en un caso el robo del banco es un medio para financiar la estructura de Sí, una bueno, organización. obviamente digo, un militante del ERP, te estoy explicando todo Sí, sí, ya, sí. ¿no? La motivación. Claro, digo, y Gordon hace como el camino inverso, ¿no? De la delincuencia termina en el accionar político. Claro, esa es la singularidad, por eso me atrajo el personaje, primero que fuese mayor, segundo que cómo llega él a introducirse en estos momentos de convulsión y de convulsión política, también a adquirir un discurso político y empezar a trabajar para los servicios y empezar a conocer un poco, es decir, él conocía los procedimientos, ¿no? Reventar una casa, secuestrar a alguien, eso ya lo hacía. Lo que se da cuenta que lo puede proteger primero la policía y después los militares directamente que lo ponen a cargo de un centro clandestino. La singularidad también tiene que ver que es el único civil a cargo de un centro clandestino de represión en la dictadura militar. Es un hombre de la CIDE y la CIDE le delega ese mando junto a la Policía Federal y a militares uruguayos que venían a buscar a guerrilleros uruguayos en el marco del Plan Cóndor, ¿no? ¿Te interesó o te interesa, y puede haber una segunda parte, ya la etapa, digamos, donde termina el libro, cuando empieza con este accionar? Pensar también, digo, los milicos confiando en un tipo que en última instancia era un lumpen, ¿no? Sí, el libro tiene 400 páginas, digo, ya está como armadito y me parecía que tenía que poner un punto. Pero es cierto que el libro termina cuando empieza la década, no cuando empieza la década, pero cuando empieza la historia más conocida. Pero a mí tampoco se contó nunca. Que tampoco se contó nunca, pero a mí me gustó poner de relieve como el momento cero. Es decir, trabajar sobre el origen, porque... Por eso te plantea un poco lo de la precuela, ¿no? Claro, claro, sí. Lo que tiene eso es que trabajás sobre... el desafío es trabajar sobre... No hay información, no existía información sobre el personaje. Y yo lo transformo en una novela, porque son delincuentes, es una novela de delincuentes que va girando levemente, acompañando al personaje a la política, ¿no? También tiene mucho que ver el azar, ¿no? Porque a él lo detienen con una granada, ni siquiera que él había robado. Entonces, también en la política, el azar... Eso hace que lo pongan con los presos políticos. Y eso, exactamente. Pero ya la causa estaba extinguida y sigue con ellos. Y bueno, y después cuenta Ezeiza, su rol en Ezeiza. Me parece que, bueno, siempre es una tentación seguir, pero también es una tentación terminar, ¿no? ¿Cómo se portaron el historiador y el periodista de investigación con el flamante novelista, o el novelista que quería aparecer? Bueno, el narrador en un momento, el novelista, tomó el mando de la cosa y ya el historiador quedó ahí como en un segundo plano, ¿no? Es decir, fueron trabajos conjuntos, porque yo hice mucha investigación y cuando empecé a escribir como novelista, trataba de no dejarme ahogar por el otro. Es como un poco el cuento, me viene ahora en mente el cuento de Rodolfo Walsh, de la nota al pie, sí. Digamos. Fue un poco así, pero cuando yo había escrito esto, lo había escrito en no ficción, no lo había terminado, pero lo había escrito, pero me parece que estaba jugando a más de lo mismo, que en un momento tenía que soltar la mano, soltar la voz, tomar riesgos, y obviamente me costó, y pasé muchos meses escribiendo y buscándole la vuelta, pero bueno, después la novela tiene mecanismos que son no es que te podés escribir cualquier cosa. La novela tiene que resultar verosímil, que vos mismo como autor te creas lo que estás escribiendo. Si esto pudo haber sucedido más o menos así, hay cosas que es como un auto va por la ruta, va por un túnel subfluvial, vuelve a aparecer en la ruta, es decir, vos te vas manejando de modo que sea coherente y si al lector le resulta verosímil,
Ese es el éxito de la novela, ¿no? Que vos te digas, che, pero esto no puedo creer que no haya sido así. Entonces me parece que en la novela tiene como muchos mecanismos internos, una cohesión interna que hace que tanto yo como autor me la crea y entiendo que el lector también. ¿Qué tiene la biografía? Digo, vos en tu obra tenés unos tomos muy interesantes de la historia del siglo XX como historia de la violencia política, pero te has valido de la biografía para hablar de época. Decíamos Galimberti y López Rega. ¿Qué tiene la biografía de esto de agarrar, de a partir de una persona contar qué es lo que te atrae? Y la interacción social de esa persona. Porque la biografía es una representación social de un contexto. Eso es lo que vuelve interesante al personaje. Sus conflictos, su psicología interna, sus obstáculos, su recorrido, sus caídas. Eso está constantemente en todos mis libros. Pues hacia la vida de las personas, ¿no? La transformación. Básicamente me interesa la transformación. Y en el caso de las biografías de los 70, que yo no desdeño a Bergoglio, pues en el Código Francisco yo cuento mucho de la historia de Bergoglio en los 70. Y no era un cura jesuita guardado en una pieza de 2x2, ¿no? Era un cura que fue titular de la provincia jesuita y tenía un nivel de tensión. Digo, pero ¿cómo puede ser? Vos podés preguntar, tensión dentro de la orden jesuita. Y sí, estaban en el peronismo, en la dictadura militar, hubo jesuitas desaparecidos. Entonces, tanto en las 4 biografías que yo escribí, contando la de Gordon, Bergoglio, Gordon, Galimberti y López Rega, me interesó que son personajes que le ocurren cosas extraordinarias en base al contexto político en que viven, ¿no? Te agrego, Fuimos soldados, que también contás la contraofensiva a través del personaje de Lasarte, ¿no? De Lasarte, exactamente, que es justamente la encrucijada del montonero que tiene que volver al país o quiere quedarse en el exilio, y la presión moral, digamos, de todos los muertos y toda la etapa de la dictadura, ¿no? Estamos hablando del 79, 80. Y no, a mí me atrae como las transformaciones internas, como se dice, el arco de transformación de los biografiados, y justamente se da en la época, pero en los 70, pero también cuando yo recorro un siglo de historia política argentina y tomo pedazos de biografías de del otro, también encontrás 1000 historias de esta manera, ¿no? Del propio Irigoyen, o de Roca, o de periodistas que torturaban en el sótano de la Penitenciaría Nacional, que antes habían apoyado el golpe contra Irigoyen, y después el propio Uriburu, a través del Ministerio del Interior, Matías Sánchez Orondo, y del propio torturador, el hijo de Lugones, Polito Lugones, termina torturando al periodista que apoyó este golpe de Estado. Entonces, eso que también sucede en el 76, ¿no? Entonces, hay una relación en el relato histórico para contar una historia a través de hechos y personajes que te permiten también entender los conflictos de un país, los conflictos de intereses por los que atraviesa un país, y a la vez eso deriva en distintos tipos de violencia. Para terminar, y tomando esto que decís y siguiendo una continuidad, ¿cómo dialoga todo esto con el presente? Si bueno, es que existe tal diálogo. No, bueno, obviamente cuando a mí me preguntan, bueno, a mí no, cuando muchos periodistas preguntan ante la violencia verbal, si estamos volviendo a los 70, digo, mirá, la democracia quedó muy asentada, el consenso democrático quedó muy asentado a partir de la dictadura, o después de la dictadura. Es decir, al tener la sociedad la conciencia de lo que significó el 24 de marzo y el terrorismo de Estado, esto permitió entender que la violencia política, tal como se entendió en los 70, no puede volver nunca más, ¿no? Obviamente en las manifestaciones, yo me acuerdo, en el 88 se infiltraban servicios, la famosa historia de Modart, lo tenemos todo, la recuerdo. Sí, esas cosas continúan obviamente, ¿no? Pero la idea de que un golpe militar o la supresión del Parlamento o la imposibilidad de votar o proscribir a cualquier fuerza política puede ser algo favorable
para el país quedó enterrada para siempre. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos.